Ya, a ver, por favor. Vamos a empezar. Alguien que saque una hojita, por favor, y lo van pasando para... Hojita. Arrancan una hojita. Una hojita. El curso. Vamos a afianzar algunos conceptos, recordar otros que ya hemos mencionado antes. En cuanto a las cadenas de supervivencia, es un concepto que se usa mucho en RCP. La cadena de supervivencia es una representación de una serie de acciones críticas que los reanimadores deben realizar para mejorar la posibilidad de sobrevida posterior a un paro cardiorrespiratorio. Conocer y entender cada uno de los eslabones va a permitir que aumente la posibilidad de sobrevida, que disminuya la tasa de mortalidad. Las cadenas de supervivencia son distintas para el paro extra con respecto al intrahospitalario. Y esto se aplica a el concepto de que una cadena es tan fuerte como en su eslabón más débil, también se aplica aquí. La aplicación de estos conceptos ha permitido mejorar la tasa de sobrevida, como hemos dicho, desde un 13.7% que era en el año 2000 a un 22.3% en el 2009 en adultos y de un 14.3% en el 2000 en niños a un 39.4% en el 2009, con una categoría de performance cerebral 1 o 2 en el 80% de los casos, es decir, una buena performance. Aquí están representadas las cadenas. En el caso del intrahospitalario, el primer eslabón es el reconocimiento y prevención tempranos, el segundo, la activación de la respuesta a emergencia, el tercero, la RCP de alta calidad, el cuarto, la desfibrilación, el quinto, los cuidados posparo y el sexto, la recuperación. En el extrahospitalario, el primer eslabón es la activación de la respuesta del sistema de emergencia. El segundo, la RCP de alta calidad. El tercero, la desfibrilación, en este caso con el desfibrilador externo automático. El cuarto, el soporte vital avanzado. El quinto, los cuidados post-paro cardíaco. Y el sexto es el mismo que en el primer caso. En cuanto a la intrahospitalaria, el primer eslabón, los pacientes dependen de un sistema de vigilancia apropiada y de prevención del paro cardiorrespiratorio. Y en segundo lugar, un sistema adecuado de aviso debe resultar en una respuesta inmediata de un equipo multidisciplinario, con fluida interacción que darán RCP de alta calidad, desfibrilación precoz, soporte vital y cardiovascular avanzado. Los hospitales deben tener un sistema de puntuación de signos de alerta para identificar tempranamente los pacientes que están críticamente enfermos o pacientes que están en riesgo de terminar en una parada cardiorrespiratoria. Los hospitales deben instruir a su personal para llamar por ayuda cuando se detecte un paciente en riesgo de deterioro, y no solo por signos vitales, ¿no?, sino por signos externos. Deben tener protocolos claros para la respuesta de equipos permanentes ante parada cardiorrespiratoria. En los hospitales, los pacientes deben recibir atención en áreas clínicas con las apropiadas facilidades, tanto de personal en cantidad y entrenamiento, de acuerdo a la severidad de sus enfermedades.
los hospitales deben revisar los eventos, retrospectivamente, los eventos de parada cardiorrespiratoria para identificar oportunidades de mejora de procedimientos y evaluar actuaciones individuales con fin no punitivo, sino de mejoría. La prevención de la parada extrahospitalaria tiene en cuenta que los síntomas como síncope, palpitaciones, mareos, ahogos, consistentes con arritmias deben ser bien investigados y tratados si es que es el caso. Sobre todo los síncopes relacionados al esfuerzo, síncope supino o sentado, son sugestivos de causa cardíaca. La evaluación sistemática especializada de familiares de víctimas jóvenes de muerte súbita cardíaca es mandatoria, y la evaluación también sistemática de aquellos pacientes con cardiopatía que se sabe que pueden llevar a muerte súbita cardíaca. En cuanto al tratamiento de la parada intrahospitalaria, los hospitales deben tener, como hemos dicho, sistemas para reconocer estos eventos. Deben tener sistemas que inicien RCP inmediatamente y desfibrilar rápidamente. Idealmente, en el contexto interhospitalario, se debe estar desfibrilando a un paciente en menos de 3 minutos de iniciado el paro, cuando es el caso, ¿no? Cuando es un ritmo chocable. Deben tener los hospitales un equipo de resucitación que responda inmediatamente 24/7, ¿no? Con miembros acreditados. O sea, no cualquier médico debe ser parte de ese equipo. Deberían los hospitales definir criterios validados para retiro o terminación de RCP. En cuanto a la desfibrilación manual, vamos a dar algunos principios que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Se debe dar un shock tan pronto como sea posible cuando es pertinente, ¿no? Se debe continuar la RCP, las compresiones, mientras se carga el desfibrilador y se colocan las palas o almohadillas, dando la descarga con una interrupción de menos de 5 segundos en las compresiones y luego resumiendo estas inmediatamente. Si hay signos clínicos y fisiológicos de recuperación de circulación espontánea, como pueden ser movimientos con propósito, el paciente se quiere quitar la cánula o la mascarilla, por ejemplo, o despierta, o hay ondas arteriales, hay un aumento y caída de la tensión de CO2, se puede considerar detener la reanimación para evaluar ritmos y pulsos. La desfibrilación se dice que debe ser segura y efectiva. Para minimizar el riesgo de incendios hay que quitar cualquier mascarilla o cánula nasal de oxígeno cercana al donde se va a aplicar el shock, y hay que colocarla por lo menos a 1 metro de distancia. Los circuitos de ventilador, si es el caso, permanecen adheridos. La pala apical en la línea medio axilar a nivel B6. Ese es. En pacientes con dispositivos implantados, como marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, hay que colocar las palas a más de 8 centímetros de los generadores, del bolsillo del generador,
o usar una posición alternativa como puede ser vía axilar, la cual también se puede, las posiciones alternativas también se pueden considerar en ritmo chocable refractario, cuando hemos intentado ya y no ha habido resultado positivo. Durante las compresiones, las manos sobre el desfibrilador es un riesgo aún con guantes látex. En cuanto a los niveles de energía y el número de shocks, los shocks deben ser únicos, seguidos por ciclos de 2 minutos de RCP. 3 shocks seguidos se puede considerar si el inicio de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular es presenciado en un paciente monitoreado y tenemos el desfibrilador inmediatamente disponible. Es decir, si podemos inmediatamente aplicar, podemos dar hasta 3. En cuanto a los niveles de energía, depende de si el desfibrilador es de onda bifásica o monofásica. Ya actualmente solamente se producen los de onda bifásica, pero en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud no es raro encontrar todavía desfibriladores de corriente monofásica. Por tanto, hay que tener en cuenta esto. Los desfibriladores de onda bifásica se pueden encontrar de 2 tipos. Los de onda bifásica rectilínea, en los que la primera descarga se debe hacer con 150 joules o más, y los de onda bifásica truncada exponencial, en los que el primer shock es de 120 a 150. Para los de onda bifásica pulsada, la primera con 120 a 150 joules. Si no se sabe qué tipo de equipo se tiene, se debe usar el nivel más alto para todas las descargas. En el contexto de fibrilación ventricular recurrente, es decir, que hemos conseguido desfibrilar al paciente, pero después de unos segundos nuevamente entra en fibrilación ventricular. O refractaria, cuando a pesar de haber aplicado más de un shock, no hay respuesta positiva, sigue en fibrilación ventricular, entonces se considera refractaria. Hay que considerar escalar el nivel de energía, ¿no? Si estábamos en 120 en bifásica, subir a 150 o incluso llegar a 200. Para el caso de fibrilación refractaria, considerar una posición alternativa, como hemos dicho, las palas en vía axilar o anterior y posterior, con parches. No usar desfibrilación secuencial, salvo para el contexto de investigación o en el caso que hemos mencionado, el paciente monitoreado y con disposición inmediata de desfibrilador. En cuanto a la vía aérea y la ventilación, durante la RCP se debe iniciar con técnicas básicas de manejo de vía aérea y se progresa escalonadamente de acuerdo a la disponibilidad y las habilidades del reanimador hasta tener una ventilación efectiva. Si se requiere una vía aérea avanzada, solo reanimadores con altas tasas de intubación endotraqueal exitosa deben hacerlo. Y cuando se considera alta tasa exitosa, cuando consiguen 95% de éxito en 2 intentos, máximo 2 intentos, con interrupción de RCP de solo 5 segundos. Se usa la forma de onda de capnografía para confirmar la posición del tubo endotraqueal. Hay que dar el más alto oxígeno inspirado posible durante la RCP. Dar cada ventilación durante 1 segundo para conseguir elevar el tórax. Una vez que el tubo endotraqueal o la vía aérea supraglótica se ha insertado, hay que ventilar a razón de 10 por minuto
10 ventilaciones por minuto y continuar las compresiones sin pausa. Durante las ventilaciones, si hay escape de aire, pausar las compresiones a 30 por 2 para ventilar. En ese caso sí se pausa. La forma de onda de capnografía hay que usarla, como hemos dicho, para confirmar la correcta posición del tubo endotraqueal y para monitorear la calidad de la RCP. Un aumento en los valores de tensión expiratoria de CO2 puede indicar recuperación de circulación espontánea, pero no se debe interrumpir las compresiones solo por esto, solo por un aumento en los valores. Tiene que haber más criterios para poder interrumpirlas. Tampoco una tensión de CO2 expiratoria baja por sí sola no se debe usar para decidir detener la resucitación. En cuanto al acceso vascular, en adultos, primero se intenta el acceso intravenoso. Se considera el acceso intraóseo si los intentos de colocar vía endovenosa fracasan o no son posibles. Otros principios en RCP avanzada: cuando se usa adrenalina debe ser tan pronto como sea posible en ritmo no chocable y después de 3 intentos de desfibrilación por ritmo chocable. Ahí se adiciona adrenalina. Las guías reconocen la utilidad del ultrasonido en el punto de atención, en el periparo, para diagnóstico, pero siempre y cuando lo hagan operadores entrenados y minimizando las interrupciones de las compresiones. Así como la evidencia, reconocen la evidencia creciente para RCP extracorpórea cuando fallan las medidas convencionales o para facilitar intervenciones específicas, ¿no? Cateterismos, trombolisis de TEP o embolectomía en caso de masivo. Este es el algoritmo, el resumen del algoritmo de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón. Estamos ante la parada respiratoria, se inicia la RCP, se administra oxígeno, se conecta el monitor, desfibrilador y se evalúa si el ritmo es desfibrilable, se descarga, seguido de 2 minutos de RCP, mientras a la vez se obtiene el acceso intravenoso o intraóseo, y después de 2 minutos se vuelve a evaluar, se descarga si es el caso, y si no es desfibrilable, pasa al caso de asistolia o disociación electromecánica, en el cual se administra adrenalina cada 3 a 5 minutos y se sigue con las compresiones. En caso de ritmo no chocable, se considera la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea. Y cada 2 minutos se evalúa nuevamente y se desfibrila si es el caso, o se continúa con las presiones hasta que se evalúa ya la posibilidad de suspender. En caso de ritmo desfibrilable, después de un primer uso de adrenalina, después de una descarga y un nuevo ciclo de RCP, se puede administrar amiodarona o lidocaína y se evalúa el tratamiento de causas reversibles. Entonces, este es un resumen de lo mismo, de la AJA. Comprima fuerte, al menos 5 centímetros, y rápido entre 100 y 120, y permitiendo expansión completa del tórax, minimizando las interrupciones, evitando ventilación excesiva, cambiando de compresor cada 2 minutos, idealmente, o antes si está cansado o cansada. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de vía aérea, considera una relación de compresión-ventilación que debe ser de 30 a 2.
La capnografía cuantitativa, si la PETCO es baja o está en disminución, vuelve a evaluar la calidad de la RCP. Que decíamos, la energía para desfibrilación, si es bifásica, la recomendación del fabricante se debería seguir, pero por ejemplo dosis inicial de 120 a 200 joules es lo que se suele dar. Si se desconoce, usar el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes, pero puede considerarse la administración de valores superiores ya después de la segunda descarga. Y en los desfibriladores de corriente monofásica, 360 joules es la elección. La dosis de adrenalina intravenosa o intraósea es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La dosis de amiodarona intravenosa es la primera dosis, bolo de 300, la segunda de 150, la mitad. Lo mismo la lidocaína, la primera dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo, un paciente de peso promedio de 70, son 70 miligramos a 100. La segunda dosis es la mitad de la primera en la lidocaína, de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Y en cuanto al manejo avanzado, también coincide la intubación endotraqueal o dispositivo supraglotíco para el manejo avanzado de vía aérea, capnometría o capnografía para confirmar y monitorear la colocación del tubo endotraqueal. Y una vez llevado a cabo el manejo avanzado, se realiza cada 6 segundos la ventilación, es decir, 10 por minuto, con compresiones torácicas continuas, sin suspender las compresiones. Y tener en cuenta las causas reversibles, eso es materia de la siguiente clase, pero para recordar las 5 H's, las 5 T's. En la Asociación Americana del Corazón adiciona un algoritmo anticonsumo de opiáceos para profesionales de la salud. Al parecer es una causa importante en los Estados Unidos de parada las intoxicaciones por opiáceos, ¿no? Ante la sospecha de intoxicación por estos, se comprueba si la víctima responde, se pide ayuda, se activa el sistema y se obtiene naloxona y un DEA a la vez, si están disponibles, ¿no? Se evalúa si la persona ventila con normalidad, entonces primero evitar el deterioro, abrir la vía aérea, reposicionarla, considerar el uso de la naloxona y trasladar a la víctima, evaluando continuamente la capacidad de respuesta y la ventilación. Si la persona no ventila con normalidad y tiene pulso, entonces mantener la ventilación, proporcionar a la víctima ventilación de rescate y administrar naloxona. Si la persona no tiene pulso, iniciar el RCP, utilizar el DEA y considerar allí el uso de la naloxona. Es otra manera de esquematizar la secuencia en parada cardiorrespiratoria de desfibrilable. Aquí en el minuto 0 se evalúa el ritmo, se continúa y si es desfibrilación inmediata, seguido de masaje por 2 minutos hasta la nueva evaluación del ritmo. Allí en el segundo ciclo se aplica la epinefrina, como hemos dicho, cada 3 a 5 minutos. Después de 2 minutos, evaluar si es desfibrilable, se desfibrila y se continúa con 2 minutos de RCP. Aquí ya es opcional, se puede aplicar la metadona si seguía en ritmo de fibrilación.
y en el siguiente alternar con epinefrina para al subsiguiente dar la mitad de la dosis de amiodarona o lidocaína, como se ha mencionado. El Concilio Europeo del 2021 da estos mensajes importantes, considerando el primero como las compresiones de alta calidad con mínima interrupción, desfibrilación temprana y tratamiento de causas reversibles. Son la prioridad. El segundo punto, los signos premonitorios y síntomas frecuentemente ocurren antes de la parada, entonces hay que buscarlos y hay que tratarlos, tanto en la parada intra como en la extrahospitalaria, para prevenir. El tercero es usar una técnica de vía aérea básica o avanzada, y solamente los rescatistas con alta tasa de éxito deben usar la intubación endotraqueal. Usar la adrenalina temprano para las paradas cardíacas no chocables, y en las chocables a los 3 a 5 minutos del RCP. En pacientes seleccionados, si es posible, considerar la RCP extracorpórea como una terapia de rescate cuando el soporte vital avanzado convencional falla. Y su algoritmo de los europeos es este, que nos da la misma información, ¿no? Ante el paciente que no responde, llamar al sistema, activar el equipo de resucitación en el caso del intrahospitalario. RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, mientras se adhiere el desfibrilador, el monitor, y se evalúa el ritmo. Si es un chocable, un shock, inmediatamente resumir las compresiones por 2 minutos y nuevamente se evalúa el ritmo. En esta evaluación se puede dar el caso de un retorno a la circulación extracorpórea, retorno a la circulación espontánea, o pasar a un ritmo no chocable, disociación asistolia, en el que inmediatamente se reasumen las compresiones por 2 minutos con adrenalina a los 3-5 minutos. En cuanto a la desfibrilación manual, la descarga en estos casos, como hemos dicho, no se coordina con el QRS, no es sincronizada, y el principio básico es pasar corriente eléctrica por un corazón en actividad anárquica, en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulsos, para despolarizar todo el miocardio excitable, interrumpiendo los circuitos de reentrada y restableciendo la homogeneidad eléctrica, para así dejarlo en periodo refractario, dando la oportunidad para que se reinicie espontáneamente el sistema. Se usa 120 a 200 joules de corriente bifásica o 360 de monofásica. En cardioversión depende de la taquiarritmia con la que estamos, ¿no?, para elegir unas dosis menores de corriente. Si se requiere conocer previamente el equipo disponible. Es muy importante. Sobre todo esos 3 elementos en los desfibriladores, ¿no? El encendido, muchos lo tienen a la vista, pero hay algunos que lo tienen más escondido y se pueden perder valiosos segundos buscando estos botones. En la selección de energía también, ustedes tienen que conocer cómo, en este caso girando la manilla, para elegir el nivel de energía apropiado. Los electrodos, nosotros podemos escoger entre 3 derivaciones, generalmente de 1, de 2, de 3, o el de palas,
que se muestran a este nivel o a este nivel en este caso. Si elegimos electrodos, tenemos que colocar los electrodos del desfibrilador en el paciente y conectar los electrodos al desfibrilador para que aparezca recién el ritmo. Si elegimos palas, tenemos que aplicar las palas sobre el paciente para que éstas sensen y transmitan el ritmo al desfibrilador para poder ser evaluado. En cuanto al procedimiento, las 4 P's, es importante en cuanto a las palas, la revisión periódica de estas, el cuidado de estas, no frotarlas, no golpearlas, guardarlas correctamente para evitar erosiones en las superficies de las palas, las cuales aumentarían la resistencia al paso de energía y disminuirían la efectividad de las descargas. Hay que aplicar abundante gel en las palas cuando los vamos a usar, mantener seca la piel del paciente para evitar la disipación de corriente, porque de lo contrario pues vamos a disminuir la cantidad de energía que se va a aplicar al corazón. Hay que precargar el desfibrilador, cargarlo entre 10 a 15 segundos antes de la siguiente pausa en el contexto de parada cardiorrespiratoria, para que en cuanto evaluemos en la pausa, evaluemos el ritmo, inmediatamente, si es el caso, se descarga. La posición de las palas, el principio básico es que el corazón debe estar entre las palas. El operador debe estar lo más cómodo posible para evitar mal contacto. La clásica posición de los parches o las palas es esta, la anterolateral, pero también se puede usar, como hemos visto, la anteroposterior, sobre todo si tenemos parches, o biaxilar, entre las dos axilas. En cuanto al procedimiento, hay que aplicar una leve compresión para optimizar la entrega de energía. Se avisa: no toquen al paciente, voy a descargar, alejarse, y el desfibrilador tiene que verificar que sea así, que nadie esté tocando al paciente, ¿no? Se aplica la descarga y se continúa la reanimación inmediatamente hasta la siguiente pausa. Este es un modelo de organización del equipo de reanimación. En la cabecera, el encargado responsable de la vía aérea, al lado el carro de paro, el desfibrilador con el encargado de desfibrilar y de evaluar los ritmos en cada pausa. Él es el que aplica las descargas y tiene que estar prevenido, llevando el tiempo para cargar su desfibrilador cuando falten 10 o 15 segundos para la siguiente pausa. Un evaluador, el que aplica las compresiones, si es que tenemos, el que se encarga del ultrasonido, las generalmente enfermeras que se encargan de los accesos, un registrador que debe estar llevando los tiempos desde el inicio y cantando en cada minuto, avisando a todo el equipo el tiempo que está pasando. Hacia los pies está un líder que evalúa toda la función de cada uno de los participantes, y en algunos también se destina un personal para apoyo a familiares, sobre todo en el contexto de parada en pediátricos, en el que sí están los familiares allí. Bien, eso es lo que teníamos que hablar en esta clase. Si hay alguna pregunta, comentario o aporte, pueden decirlo ahora.
Si no, nos encontramos en la siguiente clase. Alexandra, un ratito.